es un manómetro diferencial? Pues este es un manómetro, es un dispositivo que mide la presión manométrica o la diferencia de presión manométrica entre dos puntos. De ahí su nombre. Entonces, por ejemplo, tenemos este manómetro diferencial que está aquí, en el que, bueno, es una marca extranjera, tiene un fluido, en este caso puede ser mercurio, versus otro fluido que está por acá. El de la derecha está un poco más explícito, tenemos dos puntos, punto 1, punto 2, en ellos hay un líquido. En medio de los líquidos he colocado un tercer líquido. La diferencia de presión entre estos dos líquidos, tanto el verde como el rosado, se mide por la altura H que ustedes ven aquí, la de color azul. Eso es lo que hace un manómetro diferencial. Hace uso de un tercer fluido, de un tercer líquido, o de un segundo líquido, dependiendo de cómo está configurado el manómetro, para saber en alturas del líquido nuevo cuánto es la presión hidroestática. Entonces, vamos a empezar para explicar cómo funciona, vamos a hacer un ejercicio. Empezamos entonces a explicar el ejercicio. Entonces, vamos a ver, dice que tenemos, vamos a entender un poco el ejercicio. Tenemos en el lado derecho, en esta parte, tenemos un tanque. ¿Qué es un tanque cerrado? Pues es un tanque como el que ustedes ven en las cisternas de sus casas, ¿sí? Que tiene una presión adicional a la atmosférica y a la hidroestática. Es una presión directamente proporcionada por un reservorio, en este caso un tanque, que está presionando el fluido que está aquí, ¿sí? A este fluido, que en este caso es aceite, con una presión extra de 2.7 kilopascales. Vamos a anotarla acá en los datos. 2,7 kilopascales. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, eso es con respecto a este lado. Por el lado de acá tenemos otro fluido, ¿sí? Desconocido, pero sabemos su densidad relativa. ¿Alguien recuerda qué era la densidad relativa? Eso. La densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. Así es. Era una relación que existía entre el peso específico de la sustancia dividido para el peso específico del agua, ¿no? Entonces, si vemos valores como esto, de rho relativo, va a ser... H es mercurio. ¿Perdón? Bajo hoy también. Nada, pero nada, ya. El H, Aguantemos. ¿qué es esa química? Ok. Entonces, la densidad relativa del líquido que está por acá es 1.4. Quiere decir que la densidad relativa va a ser igual, o más bien, la densidad relativa era igual a peso específico de la sustancia sobre peso específico del agua, ¿no? Si quiero el peso específico de la sustancia, entonces va a ser igual a 1,4 Por 1000. por 1000, ¿sí o no? Sí. Entonces, la densidad relativa, o el peso específico de la sustancia más bien, sería igual a 1400 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, cuando veamos densidades relativas, no hay que complicarnos la vida. Simplemente por 1000. ¿Perdón? En peso específico, o bueno, densidad, dependiendo de las unidades con las que trabajes, absoluto, ¿sí? Ok, entonces, cuando veamos densidad relativa, por favor, ni nos compliquemos, simplemente hay que multiplicar por 1000 y ya lo tenemos en peso específico. Ok, entonces, por aquí sería 1400 kilogramos metro cúbico. Por acá, ¿cuánto sería? La del aceite sería 600, ¿sí o no? Sí. Y la del mercurio, ¿alguien se acuerda del peso específico del mercurio? 3.8 creo. 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. En este caso lo podríamos mirar en las tablas de densidades, ¿sí? Y obtenemos el peso específico directamente en kilogramos metro cúbico. Entonces,
Ya por acá en los datos, el peso específico del aceite es 600 kilogramos metro cúbico. El peso específico del mercurio es 13.600 kilogramos metro cúbico. Y finalmente, el del líquido desconocido, simplemente tengo una densidad relativa, es de 1.400. Ok. Ese que dice H3. Del lado. ¿Qué es ese? Peso específico 3, del líquido 3, que lo desconozco. Ok, entonces, si se dan cuenta, el peso específico está en unidades de kilogramos metro cúbico, y por el lado de acá tengo la presión en A en kilopascales. Como que me va a convenir llevar también la presión en A las unidades de kilogramos, ¿verdad? Entonces, vamos de una vez también transformando por... Tengo kilopascal abajo, pascal arriba. Un kilopascal tiene 1000 pascales por pascales abajo. Vamos a llevarlo a kilogramo metro cuadrado. Entonces, recordemos que de acuerdo a la presión atmosférica, ¿sí? 101.292,8 pascales era igual a cuánto en kilogramos metro cúbico. Yo les hice anotar las conversiones. Metro cuadrado, ¿no? Hace 101.200. Mentira. Sí. Sí, pasar es eso. ¿Cuánto sería entonces? Bien. 10.333, ¿no? Sobre Pascal. $10.333 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, 10.000. perdón. Claro, es que lo que pasa es que estoy haciendo la conversión ya directamente con las unidades de presión atmosférica. Una atmósfera es igual a 101.292,8 pascales, pero a la vez también 101.292,8 pascales es como que dijera 10.333 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, a eso justamente voy. Me evito problemas de estar haciendo conversiones más laboriosas gracias a las especificaciones de la presión atmosférica. ¿Sí? Simplemente con ese par de conversiones que yo les he dado es mucho más sencillo convertir de una unidad a otra. Entonces, ¿cuánto me da la presión en A? 275,43. 75,43. 200,43 kilogramos metros cuadrados. ¿Sí? ¿Qué más tenemos por aquí? Eso es en cuanto a unidades. Ahora sí, vamos a comenzar a resolver. De acuerdo a lo que nos decía Pascal, sí. De acuerdo a lo que nos decía Pascal, la presión es igual en todos los puntos, y aquí está, en todos los puntos horizontales, ¿sí? En un mismo fluido, decía, ¿verdad? Entonces, pregunto, vamos a ver. Si yo pongo por aquí un punto W, por acá pongo un punto Y, y por acá pongo un punto Z,
¿Las presiones son iguales, sí o no, en todos esos puntos? Y ¿Qué dicen por acá en Puerto Viejo? No, Sí, son iguales. Profe, pero era en un mismo líquido. Pascal nos decía que las presiones eran iguales en un mismo líquido. Tienes toda la razón el que lo haya dicho o el que lo haya pensado. Pero W con Y, este de aquí y este de acá, ¿sí? Aquí en esta parte, la presión de aquí con la de acá está en equilibrio. Quiere decir que donde termina la presión del aceite y donde empieza la presión del mercurio son iguales. En este punto tengo aceite y tengo mercurio. Esta presión de Y es igual a la presión en Z. Pero a la vez, ¿sí? Como aquí está en equilibrio, en Y, la presión en Y es la misma que W. Entonces puedo concluir que la presión en W es igual a la presión en Y y es igual a la presión en Z. ¿Sí? No hubiese estado a la misma altura, hubiese estado a 9 centímetros. Ojo que ya está en equilibrio el sistema. Acuérdate que por el lado de acá tienes una presión que se está ejerciendo sobre el líquido. Entonces el fluido ya es estático, ¿sí? Pese a que no tiene la forma del recipiente que lo contiene. Vamos a recordar que era de esta manera. Y aquí estaba un objeto, ¿sí? Pese a que no tiene esa forma del recipiente que lo contiene, igual al estar ya como es fluido estático, la presión está equilibrada. Quiere decir que pese a que independientemente de su altura, que por acá es diferente, esta presión que se ejerce acá y que no estamos viendo cuánto genera de altura de agua, ¿sí? Ha logrado que Y, Z y W tengan las mismas presiones, independientemente de su altura. Acuérdense que son ya sistemas estáticos, no está en movimiento. Cuando está en movimiento, entramos ahí en otro dilema que ya lo vamos a ver en presión hidrodinámica. ¿Okay? Igual. Da igual, lo importante es que tiene que estar. Cuando sea estático se va a tener la presión. Bien, entonces vamos a ver. tiene que ser a la misma línea. No, solo está estático. Está Ok, entonces. Carajo. Bien, entonces vamos a ver. Vamos a hacerlo con color azul. A ver, entonces, yo puedo determinar que la presión en W es igual a la presión en Y es igual a la presión en Z. También sé que la presión en W va a ser igual. Esta presión que está aquí, ¿sí? Que se ejerce aquí sobre el punto W, va a ser igual al peso específico por la altura. Entonces yo puedo decir que el peso específico del aceite, igual a 5, a 15 o 5. vamos a ponerle aquí un nombre, esto vamos a llamarlo como peso específico, este de acá vamos a llamarlo como peso específico 2, y este de acá vamos a llamarlo como peso específico 3. Entonces, el peso específico por la altura que hay en W, ¿sí? Más la presión en A y la presión que está ocurriendo en W. Aquí en W estoy teniendo la siguiente presión. La presión ejercida por el recipiente cerrado, ¿sí? Este recipiente cerrado que está aquí me genera una presión sobre W, pero aparte del recipiente cerrado también tengo la presión ejercida por el fluido. Entonces, voy a sacar esa presión o puedo hacer igualaciones con esa presión. Vamos a ver por el otro lado. También sé que la presión en Z va a ser igual. Vamos a llamarle a esto
Vamos a darles nombres también a las alturas. Esto le llamamos en antes H, ¿verdad? Y vamos a llamarle a la de acá H2. Entonces, con esos nombres yo puedo decir que la presión en Z va a ser igual al peso específico 2 por la altura 2 más peso específico 3 por la distancia o por la altura de, ¿sí o no? ¿Sí? Miremos los puntos. W, ¿qué presiones está soportando W? La del fluido y la del recipiente cerrado, ¿sí o no? Hacia arriba, ¿no? Recuerden que siempre la presión hidrostática se medía hacia arriba. En Z, en cambio, la presión que está soportando es la de los 30 centímetros de mercurio más la altura D, que es la que buscamos del líquido desconocido. ¿Ok? Entonces, como yo sé que W, Y y Z tienen las mismas presiones, yo puedo hacer la igualación. PW es igual a PZ. Quiere decir que gamma por H más la presión en A es igual a gamma 2 por H2 más gamma 3 por D. Y de esta ecuación, de hecho, yo puedo despejar D. ¿Cuánto me va a quedar? Que D es igual a ¿cuánto? El gamma H. Gamma por H más la presión en A, ¿verdad? Menos gamma 2 por H2, ¿sí? Y dividido para gamma 3. Simplemente lo que hice fue despejar la D de la ecuación anterior. Entonces, aquí ya nada más reemplazo y tengo, ¿cuánto es gamma? 600, ¿no? 600 que multiplica, estoy como un poquito, a ver, vamos a ponerla por acá, estoy un poquito ahí corto de espacio. D es igual a gamma por H más la presión en A, gamma por H2 sobre gamma 3. Entonces, acá vamos haciéndola. Gamma, que es 600. Altura de 7, ¿verdad? Por la altura, que son en este caso 7 centímetros. Pero si gamma lo tengo en 600 kilogramos sobre metro cúbico, me va a convenir poner esa altura en metro, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería? 0.07 metros. 0.07 metros. Más la presión en A. ¿Cuánto es la presión en A? 275.43. Menos gamma por H3. ¿Cuánto es gamma 2 por H2 era? Por H, sí. Gamma 2 por H2. Entonces, gamma 2 era 13.600. 13.600. Por la altura 2, que era 0,30 metros. Todo eso dividido para el peso específico 3, que era de 1400. ¿Cuánto es la distancia de? Perdón, no te escuché. No es necesario, porque si sacas PW, ya tienes PY y ya tienes PZ. Tienes PY y tienes PW. Las presiones en todos esos puntos son iguales. ¿Sí? ¿Algo muy? Bueno, vamos a terminar. ¿Cuánto dio D?
Sí, menos 2.69. Vamos a ver tú. 0 punto. Da menos 2.69. Menos 2.69. Sí. Vamos a ver ese resultado entonces. Menos 2.69 metros. Así da. ¿Perdón? Ya vamos a hablar del negativo. A ver. Entonces me dio menos 2.69 negativo. A ver, tienes entonces 2 más 2 por H2. Vamos a ver. ¿Por qué salió negativo? Distancia salió negativa. A ver, vamos a ver. ¿Por qué saldría negativo la D? Y si coge la altura desde el 15, 5 y 2. No. La resolución está perfecta. En la resolución no hay ningún problema. Es la interpretación del resultado. Menos 2.69. A ver. Vamos a ver. ¿Cuál sería la... ¿Sí? ¿Por qué no se considera el 15? ¿Cuál 15? El 15 centímetros que está ahí. Ah, ya. Porque en W, los 15 centímetros de esa columna están por debajo de W. O sea, no están presionando W. Si yo hubiera puesto un punto por acá, por ejemplo, un punto acá abajo en el reservorio, punto K, por ejemplo, ¿sí? Ya. Acá yo sí le consideraba los 15 centímetros. Acuérdate que la presión hidrostática era gamma por H, ¿no? Entonces, el peso específico por la altura de fluido que estaba presionando el punto. El caso de W no está siendo presionado por esos 15 centímetros. Ah, ya. Por eso no lo considero. A ver, entonces... Tienes la distancia de... La resolución está perfecta, no veo ningún error. Entonces... Ok. Lo que va a suceder entonces es que esta distancia sale negativa porque la presión en este punto es una presión de succión. O lo que es lo mismo, presión de vacío, ¿sí? Es decir, presiones inferiores a cero. Por esa razón, la distancia en ese punto está saliendo negativa. Los 2.69 igual es una altura de columna, pero la presión en el punto de arriba es negativa. Y hasta cierto punto, tal vez tiene un poquito de lógica, porque el fluido por acá está presionando, sube, y en el punto de acá tiene que haber una manera de succión, tiene que estar jalando el agua hacia arriba. Entonces, ese es el motivo por el que saldría negativa. No es por el ejercicio, por eso lo revisé primero. Ok, vamos con este segundo ejercicio. Determinar la presión manométrica en unidad de Pascal en el punto X. Entonces, indudablemente, en todos estos puntos, atención por favor, en todos estos puntos las presiones son iguales, ¿no? Entonces vamos a ponerle nombre. Presión A, presión B, presión C. ¿Ok? En todos sus puntos las presiones son indudablemente iguales. Entonces, vamos a decir que, bueno, podemos establecer que la presión en A es igual a la presión en B y es igual a la presión en C. Pero a mí lo que me pide encontrar es la presión manométrica en unidad de Pascal en este punto X, ¿sí? No tiene nada que ver, aparentemente, con el punto A, B y C que está más arriba. Entonces, por otro lado, yo sé que la presión en X
va a ser igual a ¿qué? Si le doy a esto un nombre, si yo le llamo a esto peso específico 2, y a este le doy peso específico 1, ¿ok? Yo puedo decir que la presión en X Igual al gamma 2 por es altura igual 2. al gamma 2 por la altura 2, ¿sí o no? Más la presión en A, ¿sí o no? La presión en X va a ser igual a gamma 2 por la altura 2 más la presión que tenga en este punto A, ¿sí? Que es sometida por el fluido que está por acá. Entonces, sí puedo decir que presión en X es igual a gamma 2 por H2 más la presión en A. Pero la presión en A no cuento con ella. Sin embargo, por la igualdad que está arriba, yo puedo decir que presión en X es igual a gamma 2 por altura 2 más la presión en C, ¿sí o no? Sí. Entonces, presión en X va a ser igual gamma 2, que es 150 centímetros, transformado a metro. Primero pongamos gamma 2. Gamma 2 es ¿No sería? aceite. Claro. Sí, gamma 2 es aceite. No me voy a complicar. ¿Cuánto es el peso específico? 850. ¿Sí? Acá marqué el aceite. Tiene una densidad relativa de 0,85. Este aceite que está aquí es diferente al de anterior. Entonces, tenemos 850 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica la altura 2, que es 1.5 metros, más la presión en C. ¿Y cuánto es la presión en C? Gamma por H de esta parte de acá, ¿sí? Es decir, bueno, vamos a plantearla acá. Gamma 2 por H2 más la presión en C, que era gamma 1 por H1, ¿verdad? Entonces eso es lo que voy a reemplazar acá. Gamma 1, que es la del mercurio, 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica la altura 1, que es 0.75 metros. Entonces, la presión en X, ¿cuánto es? Por acá me dicen que es igual a 11.475, cerrado. Kilogramos sobre metro al cuadrado. Es igual a Pascal. No, Pascal es el cubo, No, cuadrado. Recuerden que a veces se me confunde. La densidad y el peso específico es kilogramos sobre metro cúbico. La presión, ¿sí?, es kilogramo metro cuadrado, es unidad de presión. Baño, olvidé. ¿Perdón? Oye, yo soñé que te bañabas. Está en realidad. Por eso te digo que trabajes con los valores de la presión atmosférica. Esos se sirven como referentes para hacer conversiones. Entonces, si lo tienes que transformar de Pascal, 101.292.8 pascales es igual a 10.333 kilogramos sobre metro cuadrado. Conversiones diferentes. Ok, entonces me lo pedía en unidad de Pascal, ¿no? Tengo que transformar por kilogramos sobre metro cuadrado abajo, Pascal arriba.
Entonces, recordemos que, de acuerdo a las unidades de presión atmosférica, 101.292,8 pascales es como que dijéramos 10.333 kilogramos sobre metro cuadrado. Quiere decir que la presión en X, ¿cuánto es? Casi no es acumulado. Pascales. Ajá. Claro. O si quieres, Pascal es Newton sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces por Newton a kilogramo y se acabó. 112.487. Un Newton, 1 por 10 a la 5 dinas. Sí. Ah, yo me... ¿Qué? Un ejercicio aquí. Sí, me equivoqué yo entonces. Es 1 por 10 a las 5 dinas. Sí. Sí. Un Newton es 1 por 10 a las 5 dinas. Sí. La conversión, bueno. Ah, entonces sí. Ingeniero. Sí. Ingeniero, para este tipo de ejercicios siempre tenemos que estar comparando las presiones. Siempre tenemos que estar comparando. Las presiones. Por supuesto, sí. Es que te voy a decir como que decir, ¿no? Yo se la digo, pero ¿Cuánto da la presión? 112.487.65. 110.000. 112.000. 487. Punto 65. Ah, la Listo, muchachos.